Seguro que tú también has escuchado a políticos muy influyentes decir varias veces que España es una nación de naciones o plurinacional. España tiene una clara alma plurinacional. Lo estoy convencido desde hace siempre. España es plurinacional y esto no es un elemento discutible. Tenemos que hacer una reforma constitucional que reconozca la realidad plurinacional de nuestro país. España sí es una nación de naciones. No sé tú, pero yo estoy cansado de escuchar que la nación española es una cárcel de naciones puras y cristalinas. Estoy cansado de que todas las supuestas identidades nacionales dentro de España se vean de forma tan clara y sean tan homogéneas, y en cambio la identidad nacional española se ponga siempre en duda. Estoy cansado de que la nación española tenga que cargar con todas las culpas del pasado y luego, sorprendentemente, ninguna de sus partes tenga responsabilidad alguna, salvo Castilla, claro está. En definitiva, cansado de que defender con naturalidad la más que evidente y palpable nación española sea un agravio para las diferentes identidades regionales de España, convirtiéndote en un radical y en un insensible con la pluralidad de nuestro país. Por ello, en este vídeo nos remontaremos al origen del término nación de naciones. Veremos cuándo podemos empezar a hablar de nación española en un sentido moderno y trataremos el caballo de Troya del artículo 2 sobre las nacionalidades de la Constitución Española del 78. ¡Comenzamos! Origen del término nación de naciones. El concepto de que España es una nación de naciones fue acuñado por Anselmo Carretero y Jiménez en este libro que tengo aquí, titulado La personalidad de Castilla en el conjunto de los pueblos hispánicos. Su primera edición fue publicada en Ciudad de México en 1960. Y antes de continuar con este libro, vamos a poner al autor y su obra en contexto. Anselmo Carretero y Jiménez nació en Segovia en 1908, aunque creció en León. Siguiendo los pasos de su padre, estudió ingeniería industrial y reivindicó como él el regionalismo castellano, además de ser un gran apasionado del pasado histórico de Castilla y del resto de regiones que conforman la península ibérica. Desde muy joven militó en el PSOE y se exilió en México tras el final de la Guerra Civil, lugar donde pronunció la conferencia que acabaría siendo recogida en el libro que ya os he mostrado. Esta tuvo lugar en el Orfeón Catalán de México e iba dirigida a un público catalán con el objetivo de limar asperezas y de construir una nueva España, ya que tenía buenos amigos catalanes como Pedro Bosch y Gimpera. Ahora bien, vayamos al turrón, que se acerca Navidad. El libro comienza desmintiendo una serie de mitos que están en el imaginario colectivo de la sociedad catalana. Esta concepción de la Castilla imperialista, centralista y opresora que sojuzga al resto de pueblos ibéricos, imponiendo su lengua, su ley y su cultura. Os aseguro que después de haber estudiado en Barcelona, estas ideas erradas siguen operando en las cabezas de muchos catalanes. Y también al haber estado en Lisboa de Erasmus, os aseguro que también en la de muchos portugueses. O si no, solo hace falta que os deis una vuelta por el canal y veáis los comentarios de muchos portugueses en mis vídeos. Si continuamos, veremos que el grueso del libro está dedicado a estudiar la organización política de Castilla desde su fundación. El autor defiende que Castilla era todo lo contrario al centralismo y feudalismo. De hecho, las entidades políticas que la formaban gozaban de un amplio grado de autonomía. Este es el caso de las vetrías, que eran una especie de señoríos o repúblicas, las merindades y las ciudades de villa y tierra que se federaban entre sí, comparables a Suiza. Un tema muy interesante, pero en el que ahora no nos podemos detener. Si bien es cierto que yo considero impreciso o que puede dar lugar a confusión e incluso sea anacrónico el empleo del término federalismo en esta época, y más si lo entendemos en un sentido moderno contemporáneo, también es cierto que el libro contiene una serie de pasajes muy interesantes y que nos hacen reflexionar, como la distinción entre León y Castilla, que tendemos a verlo siempre como la misma cosa. Por ello el autor se mostró muy crítico con la formación de la comunidad autónoma de Castilla y León. Asimismo, argumenta que las provincias vascongadas han estado mucho más vinculadas a Castilla de lo que nos han querido contar, y la evidente vocación marítima castellana, siendo innegable que la actual Cantabria ha sido de lo más castellano que ha existido. Ya es casi al final del libro cuando defiende que España, por su evolución histórica y diversidad, debía ser federal, mostrándose abiertamente opuesto a las tesis de Ortega y Gasset en su libro de España invertebrada y a su discípulo Julián Marías, al que le preocupaba que España se fragmentase en reinos de taifas. Antes de pasar a citar las líneas más importantes de este libro, en las que dice que España es una nación de naciones, hay que tener en cuenta que muchos autores en esta época y otros muchos presentes tienen a organizar a España políticamente de manera federal, confederal, a haber múltiples naciones e incluso a permitir la autodeterminación, porque es lo diametralmente opuesto al franquismo, asociando un Estado más centralizado y vertebrado a la dictadura, lo cual no tiene mucho sentido en el presente. De hecho, el propio autor en el libro dice que tras la larga noche del franquismo, muchas regiones debían recuperar esa vitalidad que habían perdido. Sólido cimiento de la nueva España que en el futuro se vislumbra, profundamente española y universal a la vez. Ha de ser la firme unión de todos sus pueblos. Unión decimos mejor que unidad, puesto que lo que se trata es de unir y articular, no de fundir o amasar en un gris homogéneo lo que es un conjunto de rico colorido. No de forjar una España uniforme, que no sería España,
es decir, una España consecuente con su natural condición y desarrollo histórico, sino las Españas unidas, la Comunidad Unión Ibérica, que sí sea una patria cabalmente española, la España de todos sus hombres y de todos sus pueblos, sin excluir a Portugal, porque España, la nación española, nación de naciones o comuna de pueblos, es el resultado de un largo, difícil y doloroso proceso histórico en el que han tomado parte todos ellos. Sinceramente, a pesar de que muchos socialistas han estado abiertamente a favor de la autodeterminación, no creo que Anselmo Carretero y Jiménez quisiese desvertebrar España, ni mucho menos. De hecho, él no reniega de ella y tiene un proyecto de país. Además, su postura en relación a Portugal es muy acertada. El problema es, como veremos más adelante, que no se puede contentar a aquellos que no quieren ser contentados. Todos los secesionistas de España y gran parte de la izquierda usan el término nación a su antojo. Cuando quieren defender que las diferentes regiones de la actual España llevan milenios y milenios siendo una nación, se ciñen al significado cultural de nación y reivindican una nación vasca, catalana, que no tiene nada que ver con lo que es hoy en día. Sin embargo, en base a cómo se entendía la nación en aquella época, muy alejada de la actual nación-estado, que tiene su bandera, símbolos, lengua oficial y soberanía que recaen en todos los ciudadanos, justifican la necesidad de recibir un trato singular o incluso de crear su propia nación a expensas de la española, amputándola una parte de su territorio. En el pasado, el término nación se asemejaba más al antiguo significado de país. Ahora veréis por dónde voy. Tanto país como paisaje derivan de la misma palabra francesa país, escrito con Y, y que significa territorio rural. Es decir, que en aquella época, tanto país como nación se usaba para designar un área geográfica habitada por una población que tenía unas tradiciones y costumbres. De hecho, en el presente, país y paisaje siguen siendo sinónimos en su correspondiente acepción. Esas naciones o países no tenían un Estado moderno propio, ni eran soberanos todos los que la habitaban, y tampoco compartían una serie de símbolos y banderas comunes a todas ellas. En aquel entonces existían reinos, señoríos, condados, etc., independientes entre sí y heterogéneos. Y cada uno de ellos tenía sus estandartes, escudos heráldicos, pero están asociados a la aristocracia y a la nobleza. Posteriormente, todas estas entidades políticas se fueron aglutinando en torno a la monarquía hispánica, una monarquía compuesta que aglutinaba todas estas entidades políticas y que a la cabeza de ellas estaba el monarca. Un buen ejemplo para ilustrarlo sería el nombre que recibían las reales sociedades económicas fundadas en el siglo XVIII. Había prácticamente una por cada ciudad o capital de provincia y una de ellas se llamaba la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valladolid. Y dudo que muchos de ustedes piensen que Valladolid era un país o es un país en el presente, y que también las personas que la fundaron en esa época pensasen que Valladolid era un país como lo entendemos a día de hoy. Al final, estas ensoñaciones de los nacionalistas y de gran parte de la izquierda les lleva a hacer el ridículo nombrando a Salvador Illa como el 133º presidente de la Generalitat de Cataluña, que sería como decir que Alfonso Fernández Mañueco es el 145º presidente de la Junta de Castilla y León porque las Cortes de León fueron inauguradas en 1188. Es decir, un absurdo. La verdad es que hemos tolerado y aguantado una cantidad de sandeces importante. España, la única nación moderna. La nación moderna española, como la conocemos a día de hoy, salvando las distancias, nace con la Constitución de Cádiz de 1812. Y hasta la fecha no ha habido ninguna otra nación que nos haya otorgado el derecho a ser ciudadanos libres, iguales ante la ley y soberanos. Nunca existió ni una nación vasca, ni gallega, ni castellana, ni catalana. No hagamos caso a todos los tramposos que retuercen los significados y la realidad. En sus 3 primeros artículos podemos ver lo fundamental, que la nación española la forman los españoles de ambos hemisferios, los peninsulares, los de América y de otras latitudes, que no puede pertenecer a una dinastía, rey o soberano, y que es la nación que tiene el derecho de hacer sus leyes, la cual es la española. Nunca ha habido otro sujeto de soberanía en la historia que no haya sido España. Vuelvo a insistir, ya siento que haya que explicar lo evidente. Si continuamos, veremos que las regiones que componen la nación española están en pie de igualdad, ya sean las Castillas, Cataluña, Galicia, las provincias vascongadas o los territorios en América. Antes de continuar con la Constitución de la Segunda República, me gustaría hacer una pequeña puntualización. Cuando digo que la nación española moderna nace en las Cortes de Cádiz para tener un punto de referencia, no significa que previamente no existiese la identidad y cultura española, unos símbolos y una bandera común, principalmente porque la Constitución se fundamenta en la nación española. La prueba es que en la primera edición original manuscrita de la Constitución de Cádiz podemos ver el detalle de la bandera española, rojigualda como la actual. Además, el sentimiento de unidad y de pertenencia a una misma nación se intensificó durante las invasiones francesas. Un enemigo común siempre une al grupo, y a lo largo de todo el siglo XIX se fue construyendo el Estado-Nación liberal español. La Constitución de este periodo estará marcada por los nacionalismos y regionalismos de finales del siglo XIX y principios del XX. No obstante, en ningún momento se reconocerá otra nación que no sea la española, y España tampoco se convierte en un Estado federal o similar. Lo más parecido a esto fue el proyecto de Constitución Federal de 1873 durante la Primera República, que nunca llegó a ver la luz, y yo, sinceramente, no me gustaría volver a este periodo de nuestra historia tan inestable y caótico políticamente. En su primer artículo, la Constitución de la Segunda República se refiere a España como un Estado integral,
compatible con la autonomía de los municipios y regiones. Así es la primera vez que no figura nuestro Estado-nación comunitario desde la Constitución de Cádiz. Pero volvemos a insistir en que en ningún caso podemos hablar de Estado federal confederal o similar. Lo que se permitía, como bien indica el artículo 11, es que aquellas provincias que tengan unas características comunes podrán organizarse en regiones autónomas y posteriormente presentar un estatuto para poder ser aprobado. Pero ni especifica cuáles son, ni que solo puedan las supuestas regiones históricas, por derecho divino y privilegio histórico basado en hecho diferencial, constituirse como regiones autónomas. También podrían Extremadura, Castilla o Andalucía. De hecho, a muchos políticos secesionistas y simpatizantes que reivindican la Segunda República no creo que les gustasen algunos artículos de ella y que yo firmaría con los ojos cerrados. En su artículo 4 dicta que a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Ojalá hubiese algo parecido en la Constitución del 78, y si no que se lo digan a todos los padres que crían a sus hijos en Cataluña y que no pueden estudiar en español en la escuela, o a todos los médicos, funcionarios y profesionales que tienen la barrera lingüística del idioma para acceder a un puesto de trabajo en Cataluña o en Galicia. Las nacionalidades en la Constitución española del 78. Finalmente, si la Constitución de la Segunda República ya había sido influenciada por los regionalismos y nacionalismos, la Constitución del 78 lo estará aún más por estos últimos, ya que se reconoce por primera vez que hay varias nacionalidades en España, cuando antes del franquismo nunca se había llegado a tal punto. Lo que nos lleva a pensar que muchos, por la simple oposición a la dictadura, a la España una, grande y libre, jugaron y siguen jugando 50 años después la carta de la opresión, además de erigirse como defensores de la diversidad para justificar la desconexión con España. El artículo 2 de la Constitución del 78 nos dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Analicemos este artículo con la ayuda de Julián Marías, que fue senador en las Cortes Constituyentes y muy crítico con él, llegando a profetizar algo que se ha cumplido, y es que el término nacionalidades traería graves problemas. Su primera consideración es la discriminación que se produce al distinguir entre nacionalidades y regiones, como si hubiese territorios que tuviesen más derechos que otros. Además, se pregunta que quién sería tan osado como para decidir cuáles son naciones y cuáles no. Está claro que en aquella época no gozaban con el privilegio de tener al ilustre Miquel Iceta, que dice que en España hay 8 naciones y que él mismo las ha contado. En segundo lugar, explica que nacionalidad, cito textualmente, no es el nombre de ninguna unidad social ni política, sino un nombre abstracto que significa afección o condición. Y a continuación pone la definición que había en el último diccionario de la Academia 1970, que viene a decir que son las características diferenciales de los pueblos e individuos de una nación. Definición que se mantiene de manera muy similar en la RAE en su primera acepción. Condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación. Pero más curioso es su tercera, la cual es posterior a cuando escribió su artículo Julián Marías. Comunidad autónoma a la que, en su estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural. Como podemos ver, esta acepción de nacionalidad es exclusiva de España y no existe en el resto del mundo hispanohablante, ya que surge a raíz del desatinado artículo 2 de la Constitución española. Además, ahonda aún más en la discriminación entre los diferentes territorios de España, como ya dijo Julián Marías. Finalmente, el filósofo pone como ejemplo que existe España como nación, pero que no existe la nacionalidad España. Marías ya supo en el 78 que se estaba empleando el término nacionalidad de manera espúrea para transmitir la idea de que existían en España una serie de subnaciones dentro de ella. Y como ustedes estarán intuyendo, la nación es previa a la nacionalidad. No se puede tener la nacionalidad de una nación si esta última no existe. Nosotros no podríamos tener la nacionalidad española si no existiese España como nación. De ahí el peligro y temeridad de inventar que existen diferentes nacionalidades dentro de España. Y más aún cuando nacionalidad y nación se usan en muchos casos y por muchos autores como sinónimos. Si os estáis preguntando cómo es posible que en aquella época se llegase a la redacción de un artículo tan ambiguo como este, en el que aparece la indisolubilidad de la nación española y acto seguido se dice que hay varias nacionalidades dentro de España, abriendo la puerta a que estas supuestas nacionalidades reclamen un Estado para sí, es porque en aquel entonces se quiso llegar a acuerdos, puntos en común y olvidar las rencillas del pasado. Sin embargo, los que han roto este equilibrio en la ambigüedad que había son los secesionistas vascos, catalanes, etc., que han tensado la cuerda lo máximo posible, y eso es historia reciente de España, con ejemplos como el Plan Ibarretxe o el golpe de Estado de Cataluña en 2017. Conclusiones. Tenemos a la verdad y a la historia a nuestro lado para afirmar que España no es una nación de naciones, pero no nos podemos quedar aletargados, porque las naciones se construyen y trabajan día a día. No son eternas y predestinadas, sino que se pueden desmoronar cuando se descuidan o surgir otras que las arrebaten el territorio. Ya es hora de que dejemos de ver a España como una matrioska rusa donde la muñeca más grande sería España y esta contendría dentro de sí otras muñecas más pequeñas e independientes que serían las naciones o nacionalidades. Y comencemos a ver España como un rompecabezas o un puzzle, donde una pieza por sí sola sin encajar con el resto carece de sentido,
y que juntándose al resto crea una composición bella y reconocible, es decir, España. Compartid este vídeo para que no siga habiendo generaciones de españoles a los que se les diga que la nación española es algo discutible y escribid en los comentarios si queréis que haga un vídeo sobre el federalismo en España. Un saludo y gracias.